turbina es una máquina que impulsa un dispositivo mecánico a partir del movimiento de revolución provocado por un fluido, agua o aire. Las turbinas hidráulicas transforman la energía del agua en energía mecánica. Las aeroturbinas hacen lo mismo con la fuerza del viento. Las centrales hidroeléctricas suelen tener turbinas de tipo Pelton. Una tobera arroja el agua contra unas palas que semejan cucharas metálicas, dispuestas como en una noria tradicional. El impacto las hace girar y el eje de la rueda transmite su movimiento a un generador de electricidad. En las centrales fluviales, donde no hay acumulación de agua y la presión no puede ser muy grande, se usan las turbinas Kaplan, con palas con forma de ala y cuya rueda gira en el agua como la hélice de un barco. El agua es desviada por unos elementos móviles hacia las palas, también reorientables según el flujo. La turbina Francis se usa con caudales muy grandes. Solo los elementos desviadores son móviles. Los molinos de viento son aeroturbinas. Los de bombeo de agua consisten en unas aspas metálicas alzadas sobre un armazón y dirigidas hacia el viento por una cola, una versión móvil de los molinos tradicionales. El movimiento es transmitido por medio de un sistema biela-manivela a una bomba de aspiración de agua por vacío. Cada vez se usan más los aerogeneradores, molinos de viento cuya energía mecánica se usa para producir electricidad. La energía geotérmica se basa en el calor que sale del interior de la Tierra. A una profundidad de 30 kilómetros se puede alcanzar una temperatura de 1000 grados centígrados. Este calor es producido por la lenta desintegración de los elementos radiactivos que hay en el interior de nuestro planeta. El aprovechamiento de estas fuentes de energía se hace a dos niveles. Por un lado, utilizando directamente el agua caliente. Este agua tiene una temperatura entre 60 y 90 grados centígrados y se utiliza sobre todo para la calefacción de viviendas o en balnearios. Por otro lado, en los lugares donde hay surgencias de vapor, se aprovecha mediante turbinas, como las de las centrales térmicas, para producir electricidad. En los géiseres, el vapor sale directamente al exterior, por lo que solo es necesario construir un sistema de canalización. En otros casos, hace falta perforar la superficie hasta la bolsa interior que contiene el vapor. La gran cantidad de energía contenida en las olas del mar es aprovechada en las centrales mareomotrices. Estas instalaciones consisten básicamente en un dique que cierra la entrada a una bahía. En el dique se colocan unos conductos y unas turbinas que funcionarán gracias al empuje del agua. Cuando hay pleamar, el agua penetra en la bahía a través de los conductos y hace girar las turbinas colocadas en su interior, produciendo energía eléctrica. En la bajamar, el agua de la bahía está a un nivel superior al del mar y sale por los conductos repitiéndose el proceso aunque en sentido inverso. En los océanos, donde se producen fuertes oleajes, también se puede aprovechar la energía mareomotriz. Las olas hacen oscilar unas palas que envían agua a presión a una turbina que genera electricidad. En las centrales nucleares se transforma la energía que produce la disgregación de los átomos de elementos radiactivos en energía eléctrica. Primero se obtiene energía térmica con la que se calienta un circuito de agua. A continuación se utiliza esa agua para hacer girar unas turbinas con las que se obtiene la electricidad, apta para el consumo industrial y doméstico. Todo este proceso está controlado informáticamente por técnicos especialistas. La cubierta del reactor consta de dos barreras antirradiación, una de acero y otra de hormigón. Los operarios deben protegerse con unos dosímetros que calculan la cantidad de radiación recibida, especialmente cada vez que se cambia el combustible de la vasija a presión, el uranio. Una vez cambiado, se almacena el combustible gastado bajo 3 metros de agua para impedir que escapen las radiaciones del uranio utilizado. La explotación de una mina de carbón se realiza mediante la excavación de pozos para permitir el acceso directo de los trabajadores a las vetas. El aire de los pozos y galerías se renueva mediante grandes ventiladores y tubos de aireación.
El carbón mineral es un combustible fósil formado hace millones de años por la acumulación de vegetales sometidos a variaciones de presión y temperatura durante largos intervalos de tiempo. Para arrancar el carbón se usan máquinas perforadoras que funcionan con aire comprimido. Cuanto mayor es la mina, más automatizado está el proceso de extracción. Grandes máquinas con ruedas dentadas arrancan trozos de carbón y lo depositan en cintas transportadoras o bien en trenes interiores que a su vez vierten el carbón en los montacargas. A medida que avanza la explotación de una mina, se toman medidas para aumentar la seguridad. Los túneles o galerías se apuntalan con columnas y vigas para evitar su derrumbamiento. Se hacen instalaciones para la extracción de filtraciones de agua o para eliminar gases que, como el metano, pueden estar acumulados junto a las vetas. Una vez extraído el carbón, se eliminan sus impurezas y se clasifica por tamaños y tipos. El transporte desde la zona minera hasta la zona de consumo se realiza por ferrocarril y barco principalmente. El carbón se usa como combustible para la generación de electricidad en las centrales térmicas. También se utiliza en la industria, sobre todo en la química, donde se usa como materia prima para la obtención de disolventes, abonos y plásticos. La energía solar es la que recibimos en la Tierra en forma de radiación electromagnética procedente del Sol, donde es generada por un proceso de fusión nuclear. Aproximadamente el 30% de la radiación solar es reflejada por la atmósfera terrestre. El 20% es absorbida por ella y el 50% restante es el que llega a la superficie de nuestro planeta. La energía solar se aprovecha de dos formas, con la denominada conversión térmica y con la conversión fotovoltaica. En la conversión térmica se aprovecha la radiación solar para obtener calor. El vidrio de las placas solares deja pasar las radiaciones infrarrojas del Sol, que son radiaciones de calor. Este es el tipo de generación de calor con el que se pueden alcanzar temperaturas de 90 grados centígrados que se utiliza para calentar agua en viviendas, hospitales o piscinas. Para obtener más calor, además de captar la energía solar, hay que concentrarla mediante dispositivos especiales llamados colectores. Así, los hornos solares consisten en una gran cantidad de espejos fijados al suelo que reciben la luz solar y la reflejan sobre una gran pantalla parabólica. Esta pantalla, que también es reflectante, concentra la radiación solar en el crisol que contiene el material acumulador de energía o bien el material a fundir. Gracias a esta concentración se pueden alcanzar más de 2000 grados centígrados. Las centrales térmicas solares que generan electricidad se basan en la captación y concentración de rayos solares por medio de espejos con orientación automática. El conjunto formado por la superficie reflectante y su dispositivo para seguir el movimiento del Sol se llama helióstato. Las más comunes tienen el receptor instalado en lo alto de una torre y recibe la radiación solar de un número variable de helióstatos. La superficie necesaria para el funcionamiento de una central de 1000 vatios de potencia es de 3,5 hectáreas. La conversión fotovoltaica, en cambio, consiste en producir electricidad a partir de la luz solar. Cuando los fotones impactan sobre la superficie de ciertos materiales, se produce un movimiento de electrones que da lugar a una diferencia de potencial, lo que convierte esos materiales en pequeñas pilas. Los generadores fotovoltaicos se usan para cubrir demandas de baja potencia, pues, además de ser costosos, generan poca electricidad. La energía solar resulta de la conversión de la luz del Sol, la energía lumínica que emana de este astro, en energía eléctrica convencional mediante grandes paneles de placas solares. Un sistema de obtención de energía que abre grandes posibilidades para las viviendas aisladas y las zonas de difícil acceso. En aquellos sitios donde resulta muy costoso hacer llegar la electricidad, se instalan placas solares, especialmente si el núcleo rural es pequeño y el consumo no es muy elevado. Este tipo de energía permite disponer de la energía suficiente para la iluminación y el uso de los electrodomésticos más comunes, lavadoras, frigoríficos, etc. La energía
solar absorbida por las placas solares se convierte en energía eléctrica y es almacenada en grupos de baterías de gran capacidad de carga para ser usada más tarde, cuando se necesite. Los convertidores se encargan de pasar del voltaje mínimo o excesivo de las baterías al usado normalmente en las viviendas, permitiendo utilizar la electricidad obtenida según las necesidades. El Sol es un gran reactor de fusión cuya energía podría aprovecharse aún más si se consiguiera instalar en la Luna una central de captación. Esta nueva forma de conseguir energía presenta considerables ventajas. La intensidad lumínica es mayor en la Luna que en la Tierra, donde la atmósfera interfiere en la recepción de la energía solar. La construcción de la central lunar sería relativamente sencilla debido a las condiciones de baja gravedad. La tecnología necesaria para la captación de luz solar y para su conversión en microondas se conoce ya actualmente. Y por último, la energía se podría enviar directamente a las zonas donde se precisara su consumo. La luz solar incidente en una plataforma lunar sería captada por dispositivos recolectores fotovoltaicos. A continuación, se convertiría en microondas y se transmitiría a la Tierra mediante antenas lunares y receptores que orbitarían alrededor de nuestro planeta. Se ha estimado que en el año 2050 una central fotovoltaica lunar podría abastecer a la Tierra de toda la energía eléctrica necesaria, es decir, más de 20.000 gigavatios. El coste sería, a largo plazo, menor que el de los sistemas terrestres convencionales y el impacto sobre el medio ambiente sería prácticamente nulo. Al final del curso superior del Yangtze, el río más largo de China y el tercero del mundo, se llega a unas impresionantes formaciones calizas más conocidas como las Tres Gargantas. En su curso, a unos 40 kilómetros aguas arriba de la ciudad de Yichang, se está construyendo la que será la presa más grande del mundo. Tendrá 2.309 metros de longitud y 175 metros de altura para un embalse máximo de 39.300 hectómetros cúbicos. La presa estará formada por varios elementos. En los laterales, de 600 y 650 metros, se instalarán 26 turbinas. Con ellas se obtendrá una potencia de 18.200 megavatios, superior a toda la potencia instalada en un país como España. En la zona central, de casi 500 metros, se construirán 22 compuertas y 23 desagües que permitirán evacuar más de 116 metros cúbicos por segundo. También está previsto construir un ascensor vertical para barcos de hasta 3.000 toneladas y una esclusa de doble sentido para el paso de barcos de hasta 10.000 toneladas. Esta impresionante obra, que estará acabada en el 2009, supone una inversión de 25.000 millones de dólares y no ha estado exenta de polémica, ya que conlleva el reasentamiento de más de 1 millón de personas.